tardes, Santiago. Es un honor para mí tenerte aquí hoy. Yo sí te llevo siguiendo desde algún tiempo y bueno, es un honor tenerte aquí para hablar contigo. Bueno, para mí es un honor repetir con vosotros, con la gente de Cinglao y hacerlo en Salamanca, que es mi ciudad de adopción. Muy feliz. Pues sí. Bueno, acabas de sacar tu último libro. Haces una crítica desde el marxismo al derecho de autodeterminación y es verdad que es un concepto que a día de hoy está en plena disputa, ¿no? Y se habla tanto de autodeterminación de los pueblos como autodeterminación individual. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Ya que tienes el libro, me gustaría empezar por ahí. Bueno, el libro ha llegado hace un tiempo a la segunda edición, ya está a la venta esa segunda edición, y el vídeo es básicamente una crítica filosófica a la idea de autodeterminación, partiendo la crítica desde el materialismo político, que es el marco teórico desde el cual yo estoy, que incorpora el marxismo, o sea, la filosofía de Marx, el materialismo histórico, pero también el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, más otras influencias. La cuestión es que aprovechando lo que era el centenario de la muerte de Lenin el año pasado, 2024, la editorial Almuzara me encargó hacer un libro sobre Lenin, pero claro, yo pensé, mira, hacer un libro sobre Lenin creo que es un poco aburrido, porque hay cientos, miles de libros sobre Lenin circulando en el mundo, biografías, estudios históricos, tal. Y les dije, ¿qué os parece si hago una crítica al que yo considero que es el mayor error político y filosófico de Lenin, que es la defensa de la idea del derecho de autodeterminación de los pueblos? Y ya de paso, pues se introduje no solo la crítica a ese derecho de autodeterminación de los pueblos a nivel jurídico, jus internacionalista, político, geopolítico y filosófico, sino que incorporé también, como tú bien has dicho, una crítica filosófica a la idea de autodeterminación, pero también de lo que se llama el individuo, que también critico la idea de individuo en el libro, porque digo que el individuo no existe y lo contrapongo con una defensa de la idea de persona. Y además también contrapongo la idea de individuo de persona con las ideas de ciudadano o de súbdito, que son ya categorías políticas que hay que analizar aparte. Entonces, esa parte es muy interesante porque también me permite criticar la llamada autodeterminación de género. Y básicamente lo que digo es que la idea misma de autodeterminación es una idea absurda, es una idea ridícula, metafísica, que parte de la base de que existen fenómenos de la realidad que son causa sui, es decir, la idea de causa sui de la filosofía escolástica pues está muy presente en la idea de autodeterminación. La idea de autodeterminación no es más que una secularización de la idea de creación, que tiene un origen judío, y que luego pasa al cristianismo a través precisamente de la filosofía medieval, Santo Tomás de Aquino, etcétera, y que con el nominalismo de Occam y otras corrientes anglosajonas llega también al protestantismo, donde tiene una connotación política muy fuerte, y después eso se seculariza pues en movimientos como el romanticismo alemán, también en la Ilustración francesa, en la inteligencia rusa, que es el núcleo a través del cual se van formando todos los revolucionarios rusos de finales del siglo XIX y principios del XX, incluidos los bolcheviques, y básicamente ahí todos ellos parten de la idea de que la idea de autodeterminación, valga la redundancia, parte de la idea de creación y hace referencia a esa causa sui, esa causa incausada, es decir, que hay fenómenos de la realidad, sea la libertad del sujeto, o sea un pueblo, o sea el género, que son causa de sí mismos y que no necesitan ninguna causa externa para existir. Yo lo que trato de demostrar todo lo minuciosamente que puedo en el libro es que eso es imposible, que eso no existe, que no hay autodeterminación, que hay codeterminación, o como diría Gustavo Bueno, heterodeterminación, y que por tanto tratar de aplicar ese supuesto derecho al género es absurdo, primero porque el género no existe, sino que lo que existe es sexo culturizado, vamos a decirlo así, que no es exactamente lo mismo, y en la cuestión de los pueblos, de las unidades humanas, políticas que están en un territorio, etcétera, pues evidentemente si no hay un reconocimiento de terceros estados más potentes de que un territorio con una población, con unos recursos y con un patrimonio histórico es un estado o que tiene capacidad de ser un estado, y si esa población que está en ese territorio no tiene la fuerza política suficiente, tanto de apoyo externo como de fuerza interna, para, determinar que ese territorio es suyo, soberano, y que no lo puede controlar pues el estado al cual pertenecen, pues es un flatus vocis. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que Lenin aplicó eso a las constituciones de la URSS a partir de 1922. Stalin al principio se opuso, pero luego tragó. Y eso luego se ha aplicado pues también a Yugoslavia, a Checoslovaquia, a Etiopía con Eritrea, que perdió la salida al Mar Rojo. Y todavía Etiopía tiene reconocido el derecho de autodeterminación en su constitución actual.
Pero no solo en el campo, digamos, comunista se han cometido estos errores, es decir, las democracias liberales también. Hablo del caso de Liechtenstein y explico por qué Liechtenstein existe. Liechtenstein es un estado minúsculo que tiene un origen y una historia muy oscura, por cierto, los diría muy perturbadora. Y también explico pues, el caso de Escocia en el Reino Unido y el caso de Quebec en Canadá, que fue un proceso tremendamente complejo porque estuvo Canadá al borde de un conflicto civil muy importante. Así que, con la excusa de Lenin, el libro es una crítica filosófica materialista a la idea misma de autodeterminación, centrándome sobre todo en el derecho de autodeterminación de los pueblos y, por cierto, también una crítica muy importante en el libro a todas las cartas de Naciones Unidas y a la legislación del derecho internacional público en base a ese supuesto derecho de autodeterminación. Claro, el derecho de autodeterminación, como nos has explicado, normalmente siempre se ha concebido a los pueblos, pero a mí me gustaría enfatizar un poco más en la autodeterminación individual y autodeterminación de género. Sí. Desde una perspectiva materialista, filosófica, ¿cuál es la principal crítica que se le hace a la autodeterminación de género? Pues es básicamente, yo creo que la misma que a la idea de autodeterminación del llamado individuo. Pero si quieres separamos primero una y luego otra. Ya he dicho que el género no existe, que el género no es más que sexo culturizado y que la distinción biología-cultura es una distinción ficticia. Porque, primero, los seres humanos somos animales, a pesar de todo. Tenemos comportamientos instintivos, somos seres orgánicos, pero al mismo tiempo tenemos cultura, aunque no somos la única especie que dispone de cultura. La diferencia entre la cultura humana y la cultura de los cetáceos o la cultura de los grandes simios es que nosotros producimos y generamos instituciones culturales cuyo uso y cuyo desarrollo se aprende y se organiza de tal manera que es heredable a las generaciones posteriores. Tanto el conocimiento de esas instituciones como también el desarrollo de las mismas. Y con instituciones no me refiero a, yo qué sé, el Tribunal Supremo, el Real Madrid, me refiero a una caja, a una herramienta, etcétera. En ese sentido, pues uso el término institución en el sentido de Gustavo Bueno en un artículo largo suyo que escribió en el Basilisco llamado Ensayos sobre una teoría antropológica de las instituciones. Pues eso, un cetáceo o un orangután no lo puede hacer porque aunque los cetáceos tienen lenguaje y los orangutanes usan herramientas, no legan el conocimiento de ese lenguaje y de esas herramientas a generaciones posteriores ni por escrito, ni en sentido hablado, ni acumulan los grandes simios herramientas en un lugar para que los que vengan después las vuelvan a reutilizar. Esa es una diferencia fundamental entre los sujetos humanos, el Homo sapiens y ellos. Pero la cuestión es que si la disyunción entre naturaleza y cultura es ficticia, el problema evidente ahí es que el género no se puede el supuesto género no se puede separar del sexo, y el sexo es ante todo biología, y el comportamiento y los roles sexuales no es más que roles y comportamientos biológicos tramados o trazados por diversas expresiones culturales. Es decir, que el comportamiento masculino y el comportamiento femenino, con sus particularidades y singularidades en cada unidad cultural o esfera cultural, que también son términos, los utilizo para que nos entendamos, pero son términos que ya de por sí son oscuros, confusos y problemáticos, pues están totalmente también determinados por lo sexual. ¿Por qué? Por lo biológico. Y por tanto, cuando una persona dice que se autodetermina de género, está tratando de distanciarse de lo sexual para afirmar que el género es lo importante. Además, yo en el libro afirmo que la distinción sexo-género no es más que un producto, otro más, de esa inversión teológica que ocurre entre los siglos XVII y XVIII y un poco el XIX, por el cual las categorías teológicas divinas son invertidas y sustituidas por categorías humanas, científicas, naturales, estrictas y también sociales. Por tanto, a través, por ejemplo, de la física, el Dios de la teología cristiana que organiza el mundo pasa a diluirse en determinados elementos de la llamada naturaleza, de la naturaleza física, de los fenómenos del espacio exterior, de la gravedad y posteriormente de la relatividad general y especial. Y en el caso de las ciencias sociales es mucho más curioso. Bueno, también ocurre en la biología, porque la selección natural es una forma también de inversión teológica, la selección natural es el nuevo Dios, y en las ciencias sociales donde más se ve esa inversión es en la economía política, porque Dios se convierte en ser la mano invisible, en términos de Adam Smith, que organiza todo el cosmos o toda la realidad. Ahora, en el ámbito de las relaciones humanas y de las relaciones entre las
cosas que los humanos producen, que en el capitalismo son mercancías, pues media esa mano invisible divina que se ha convertido en el mercado o en los mercados. Y en todos esos ámbitos no hay autodeterminación que valga. Todos nuestros comportamientos están causalmente determinados por un montón de factores. ¿Eso implica una negación de la libertad? No. Implica una crítica a la idea liberal de libertad negativa que se tiene como la verdadera libertad, que es básicamente la ausencia de coacción. La ausencia de coacción es absolutamente imposible. Como ellos saben que es absolutamente imposible, lo reducen a una coacción violenta física, de agresión. Es decir, si yo te pego, estoy coaccionando tu libertad. Si no te pego, pues vas por la calle tranquilo. Bueno, pero te estás totalmente determinado y coaccionado por un montón de estructuras pues que te desbordan a ti y a la persona que te va o no a pegar. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque de ahí se derivan los debates entre la economía neoclásica y austríaca con la economía institucionalista de Thorstein Veblen y otros autores de principios del siglo XX, que han quedado un poco en el olvido, pero son una escuela económica muy interesante. Que, por cierto, el hecho de que haya escuelas económicas implica ya negar el propio cierre de la economía como una ciencia estricta. Dicho lo cual, cuando digo que se niega la libertad negativa, no es porque se niegue porque no exista, sino porque es simplemente una precondición pasiva del ejercicio real de la verdadera libertad en términos materialistas, que es la libertad positiva, es decir, la capacidad de actuar, la capacidad de acción, la capacidad que tiene el sujeto para, a pesar de estar causalmente determinado, tratar de relacionarse con su entorno, obrar en consecuencia y tratar de llevar adelante sus proyectos personales. En el libro afirmo, también basándome en Bueno, que sólo cuando una persona ha logrado en vida desarrollar sus proyectos personales sin apenas impedimentos es cuando esa persona se puede decir que ha sido libre. No se puede determinar si una persona es libre o no en base a acciones coyunturales como votar, comprar, andar por la calle, respirar u otras más banales o más complejas. Por tanto, no hay realmente autodeterminación del individuo, primero porque lo que hay es codeterminación entre sujetos y entre estructuras que desbordan esos sujetos, siendo de las más importantes las clases sociales, los estados, los imperios, pero también las religiones, las instituciones económicas, las instituciones financieras, la tecnología, las ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, pues no hay individuo, porque lo que hay es, se decía, dicen los austríacos, que el individuo es un sujeto hipersocial y que solo en comunidad puede desarrollarse como tal. Eso es cierto, pero el tema es que la idea de individuo implica la reducción de la persona, que es una categoría jurídica que viene del teatro clásico griego y que implica una serie de instituciones jurídicas de derecho y por tanto de Estado que permitan que esa persona tenga un nombre, no sea un sujeto anónimo y se desborde su base orgánico-animal para que sea algo más, algo digamos más institucional. Y en el caso de las sociedades políticas complejas, los estados, pues en el antiguo régimen esa persona se desarrolla en tanto que súbdito de un monarca y en las naciones políticas contemporáneas en tanto que ciudadano, aunque la idea de ciudadano es más antigua, que viene de la antigüedad clásica y no se puede solo circunscribir a la idea de nación política. Pero claro, la idea de persona solo se puede desarrollar en sociedades políticas complejas, es decir, es un producto de la vida política. ¿Por qué? Porque el materialismo político, que es nuestro marco teórico, entiende que solo a través de la vida política se puede desarrollar la filosofía, las ciencias políticas y todas las disciplinas del conocimiento complejas que existen, y al mismo tiempo se puede desarrollar lenguaje escrito, división del trabajo, división de la propiedad, etc. Por tanto, materialismo es el sustantivo, político es el adjetivo. ¿Por qué? Porque solo se puede desarrollar una filosofía materialista que afirme que todo lo real es material y todo lo material es real, sin reducir todo lo material meramente a lo físico corpóreo, y por tanto esa materialidad, ese materialismo es político porque solo a través de una vida política compleja se puede desarrollar no ya solo la filosofía como disciplina o la teoría política, sino una filosofía materialista. Fuera de la vida política no puede existir filosofía materialista ni materialismo filosófico, político, histórico que valga. Dicho lo cual, el individuo, como no existe y por tanto lo que importa es la idea de persona, el problema que tiene el liberalismo y el individualismo político es que reduce a la persona y por tanto al súbdito y al ciudadano a una unidad monadológica inspirada en Leibniz y luego también en Locke, en Hume y otros liberales, que implica afirmar
aunque sea ética, no lo digan ellos, la reducción de la persona a sus categorías meramente biológico-animales. Porque la categoría de individuo donde más se ha usado es en la taxonomía biológica, individuo dentro de una especie. ¿Qué pasa? Que tú puedes ser un individuo de la especie Homo sapiens, pero en sentido político eres mucho más que eso, eres una persona. Y por tanto, en sentido materialista, y hay que decir que la categoría de persona es profundamente cristiana, profundamente católica, la categoría de persona, desde nuestra perspectiva, tiene que ser defendida frente a la categoría de individuo, porque la categoría de individuo, la idea misma de individuo, abole, purga a la persona de sus categorías menos animales, más culturales, más institucionales y por tanto más políticas. Por tanto, ¿qué es lo que se codetermina con otros? La persona enclasada en grupos sociales y también dentro de una sociedad política determinada, sea estatal, imperial, etcétera, o preestatal o postestatal. Con preestatal me refiero que no tiene ejército, diplomacia, etcétera, porque el Estado surge cuando existe ejército, diplomacia y cuando ese ejército ha vencido a otros y ha convertido a esos otros en esclavos. Es decir, el Estado surge con la guerra y con la esclavitud. Y para no enrollarme mucho, es decir, la crítica a la idea de autodeterminación va de la mano de la crítica de la idea de individuo, porque el que pretende autodeterminarse de género pretende separar su categoría de persona culturizada de la sociedad de personas en la que está, y por tanto separa esa idea de género de la biología, que es una disciplina que requiere vida política, y separa al mismo tiempo el género de la base orgánica política a través de la cual se desarrolla. ¿Por qué? Porque la distinción sexo-género, y aquí es donde quería llegar, es una secularización de la distinción alma-cuerpo, siendo el sexo el cuerpo orgánico y el género el alma. Entonces, ¿qué hacen los generistas, sean feministas o queer? No hacen más que hacer la inversión teológica de la idea de alma y decir que el cuerpo, el sexo, por tanto, es una prisión del alma y que en vez de morir e ir al cielo, la salvación del género requiere una modificación corporal del cuerpo orgánico para liberar el alma de esa prisión o adecuar esa prisión, que es el cuerpo, a ese género aprisionado. Y por tanto hay que acabar también con las instituciones heteropatriarcales que hacen que ese cuerpo oprima a esa alma, a ese género. Y entonces, ¿por qué pasa? Pues esto, la ley trans y muchas otras cosas, la hormonación, mutilación, todo eso. Todo eso se critica en el libro, en un apartado pequeño, pero se critica desde la perspectiva materialista. Bueno, has contado una cantidad de cosas súper interesantes. Has hablado de conceptos muy profundos como cultura, que bueno, ya tiene Gustavo Bueno ese libro del mito de la cultura, ¿no? En el que habla de que es un mito oscuro y confuso en ocasiones, ¿no? Y que él trata de definir. Has hablado de la idea de persona, has hablado de libertad. Para terminar, y por meternos en temas un poco, quizás un poco ya más profundos o de cosmovisión personal, Sí. Desde una perspectiva materialista filosófica, Sí. ¿cómo se concibe la ética? Es decir, desde mi punto de vista me cuesta entender que puede existir una ética universal si no existe Dios, porque caeríamos en el relativismo cultural y que dependiendo de cada cultura y de cómo se ha desarrollado y cómo haya evolucionado, ha desarrollado unas categorías éticas culturales propias. Claro. Desde el materialismo filosófico, desde tu cosmovisión, ¿cómo se entiende la ética? ¿Puede existir una ética? ¿Puede haber una crítica ética a otras culturas o no? ¿O cada cultura tiene su propia ética? ¿Cómo se entiende desde el materialismo filosófico? Lo que pasa es que ya me haces una pregunta que requiere un seminario entero, o sea, que es complicado. Yo entiendo que tú partes de una posición católica cristiana. Hay que decir que la perspectiva mía es la del materialismo político. Incorporo críticamente el materialismo filosófico, no del todo, pero en la cuestión de la ética sí la ligo a lo que Gustavo Bueno explica en el sentido de la vida. Y la respuesta que te puedo dar está muy relacionada con la respuesta anterior. ¿Por qué? Porque la ética está ligada al cuerpo orgánico. La moral y la política chocan con la ética, y la ética choca con la moral y con la política, como no podía ser de otra manera. Y esto me permite afirmar
que la crítica a otras culturas no se puede hacer desde la ética. Se tiene que hacer desde ámbitos mucho más amplios, ni siquiera desde la moral. La crítica a otras culturas, primero habría que definir qué es cultura, claro, y eso ya implica determinar, pues por ejemplo, qué distingue una cultura, digamos, pastoril, neolítica, de otra paleolítica, o qué diferencias hay entre las actuales culturas que están funcionando en el mundo, y qué semejanzas y diferencias tienen entre sí, porque nos podemos sorprender, qué bases ontológico-filosóficas tienen. Pero desde la ética no se puede criticar a las culturas porque eso requiere algo que desborda la propia ética, que es la filosofía. Tú puedes criticar no una cultura, determinados aspectos de una cultura desde la antropología filosófica, desde la filosofía política, incluso desde la estética. Desde la ética podrías, pero siempre que lo conectaras con la moral y sobre todo con la política. ¿Por qué? Porque, bueno, y nosotros también entendemos que la ética tiene que estar ligada al cuerpo y tiene que ver con la preservación y el cuidado de la integridad física y psicológica del sujeto. Es decir, cuando un sujeto tiene un comportamiento, digamos, ético, en tu caso, cuando tú no te suicidas, cuando tú evitas hacerte daño, cuando tú evitas estar, cuando pretendes estar sano, cuando pretendes ser estable y recurrente en tu quehacer vital a nivel físico y psicológico, es decir, conservar tu racionalidad y al mismo tiempo conservar íntegro tu cuerpo y sin enfermedades, indolencias, etcétera, y evitar que otros te hagan daño, evidentemente. Eso es un comportamiento ético. ¿Cuándo entramos en la moral? La moral tiene que ver con la preservación del grupo cercano, del grupo moral, porque la moral se desarrolla en grupo, en colectivo, mientras que la ética requiere una colectividad, pero implica un sujeto que opera con su entorno, lo modifica y lo transforma. ¿La moral qué sería? Sería aquellos procedimientos que permiten la conservación y recurrencia ¿de qué? De la integridad del grupo, su psicología, su unidad, sus tradiciones y costumbres y también pues su apoyo mutuo, por ejemplo. Entonces ahí la ética y la moral chocan porque puede haber sujetos que quieran preservar su vida en sentido ético, pero su existencia ponga en peligro el grupo moral. Y entonces el grupo moral tiene que actuar contra ese sujeto mediante comportamientos que van en contra de su ética, pero preservan la moral del grupo, preservan moralmente al grupo. ¿Qué sería entonces la política? Pues algo mucho más vasto, porque puede haber sujetos cuya conservación ética sea racional, pero esos sujetos atenten contra la unidad política o atenten contra la comunidad política de alguna manera. La sociedad política o la comunidad política, que no son lo mismo. Ferdinand Tonis hacía esa distinción, que tampoco nos vamos a enrollar a hablar de ella. Sí. Pero evidentemente, si un sujeto actúa políticamente contra la sociedad o comunidad política, no hay ética que valga con ese sujeto. Hay que actuar contra él, bien reduciéndolo para meterlo en la cárcel o bien mediante la pena capital. Y en el caso de un grupo moral, puede haber un grupo unitario, moral, religioso, político, ideológico, o incluso una banda de delincuentes puede tener un comportamiento moral entre sí. Si esa moral interna de ese grupo atenta contra la unidad de la sociedad política, contra su preservación, contra su estabilidad, recurrencia y contra el propio orden establecido que está, aquí no estoy haciendo una valoración de si ese orden es bueno o malo, simplemente digo es que esa unidad política irá en contra de ese grupo moral y tratará o bien de disolverlo, o bien de minimizar su impacto, o bien incluso de aniquilarlo de alguna manera. Por ejemplo, a través de una guerra, de un golpe de Estado o de una revolución, que una revolución no es más que un golpe de Estado, de otra manera. Y por tanto, tratar de buscar una ética universal. Tú puedes entender que lo que yo te he escrito como ética puede ser aplicado universalmente. ¿Por qué? Porque realmente a nivel de nuestra especie no hay nada más universal que el cuerpo. De ahí de que decía Spinoza que yo soy mi cuerpo, que no soy mero dueño de mi cuerpo. Y como yo soy mi cuerpo, universalmente todo sujeto ético que no quiera acabar con su vida pretende preservarlo, pretende seguir viviendo y pretende estar bien. Pero ese comportamiento ético choca con lo que he descrito como moral y lo que he descrito como política. Por tanto, ¿cabe universalizar ese comportamiento ético? Cabe entenderlo como universalizable por la base orgánica que te he dicho. Pero siempre, siempre, siempre va a chocar con la moral y con la política. Y desde nuestra perspectiva materialista siempre va a primar, aunque esto suene fatal, la política. De acuerdo, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias. Es un placer haberte tenido aquí y
nada, nos Bueno, vemos en la gracias a ti, próxima. joder. Un placer. Un placer.